Mambembe. Lo marginal y lo ordinario. Mambembe, el arte y la cultura desde la calle. Mambembe. El arte y la cultura, vistos desde abajo, desde la calle. Porque el arte y la cultura lo haces tú, lo hacemos todos. Hola, ¿qué tal a todos aquí en A Filo del Agua? En este día extraño que todavía no me acostumbro a venir a trabajar en jueves. Es como hasta, tenía que ser como ilegal, ¿no? Creo que es un exceso de autoexplotación. Autoexplotación, sí. Y luego criticamos a los que se autoflagelan, ¿no? Bueno, hace 15 días, más o menos, 15 o casi 20 días, cumplió 75 años el conejo Bugs Bunny. Y lo que dicho ya es un anciano, ¿no? O sea, ya incluso literalmente tiene nietos o bisnietos en la generación de animación. Por lo menos hay 3 generaciones de personas que le han dado su voz que ya fallecieron. Ajá. Y de hecho, se me hacía un buen tema para retomar. Digo, no hemos podido como dar continuidad. Entonces se me hizo un buen tema porque habla mucho de lo que era en los 40s, o sea, digamos la llamada época de oro de la animación hollywoodense, y habla mucho del contraste que tiene con los 70s y que tiene en el nuevo milenio, ¿no? Por ejemplo, bueno, este personaje lo desarrolla Bob Gibbons. Aparece de hecho, vamos a poner de fondo el primer corto en el que sale ya Bugs Bunny como protagonista, precisamente el 27 de julio de 1940. Es con Elmer, ¿no? Es con Elmer, y hay cosas ya muy curiosas, muy simbólicas. Se llama una loca liebre, o sea, es como se traduciría. Y hay cosas muy curiosas porque gran parte de lo que es Bugs Bunny y de lo que era la sociedad digamos anglosajona y por ende occidental, contrasta con la actual. Por ejemplo, una cosa muy curiosa es que Bugs Bunny nace en Nueva York, ¿no? O sea, su voz es una fusión entre Brooklyn y el barrio de la Bronx. O sea, es como si aquí fuera tepiteño junto con nesatrense, ¿no? Ajá. Como zonas muy con demasiada código postal muy arraigado. De suburbio. Ajá, muy de suburbio. Y que aquí se traduce su frase histórica como ¿qué de nuevo viejo o qué de nuevo doc? Sería la... pero desde que empieza es un conejo travesti, o sea, un conejo que puede besar a alguien, a un hombre sin ningún recato, y lo más importante es que la sociedad conservadora no se persignaba ante eso, ¿no? O sea, no entraba en un choque emocional, no querían quemar los estudios, no querían incendiar los cines donde se proyectaba. Y es muy curioso porque durante 75 años han avanzado estas posturas como recalcitrantes o como muy conservadoras o paranoicas, o la combinación de todo junto, con un toque de sal de estupidez, y todas las caricaturas actuales no pueden tener algunas expresiones corporales o algunos chistes que se usaban en los 40s porque ya son vistos como demenciales, ¿no? Bueno, yo creo que eso también tiene que ver con que las sociedades en general eran más ingenuas. Se podían hacer chistes y picardías de ciertas cosas y la gente no lo veía mal porque no les parece, como que no se daban cuenta luego lo que podía estar detrás del asunto. Y ahora estamos en el extremo opuesto. Hay paranoia. Cualquier cosa que se veía se le está interpretando de la peor de las maneras posible. Además de el avance de las posiciones pues como decías, recalcitrantes, conservadoras, retrógradas. Sí, porque incluso el primer episodio, o sea, ahorita están viendo en pantalla, pues ya Bugs Bunny besa a Elmer, ¿no? O sea, ya desde el principio establece una dinámica de humor muy peculiar. Cuentan que trabajaban en una mesa de trabajo, y hacían como un grupo de gente, hacía chistes y buscaba cómo irlos metiendo en el guión, ¿no? O sea, era demasiado fresco, era mucha gente trabajando. Actualmente luego trabajan menos personas para tener más control de la coherencia entre... Pero además había otra ventaja.
hasta donde tengo entendido, eran para cine. Eran para cine. Entonces, el público está más concentrado, el público pagó por ir ahí, no estás invadiendo en su casa con el mensaje que tú quieres. Y entonces eso les daba pues también otra perspectiva y otra posibilidad. Incluso las historias pueden ser un poco más largas de las que después se hicieron ya en los 60s y 70s, porque estaban ya hechas para la televisión y para público estrictamente infantil. El humor de que estás refiriendo, que estamos viendo, es más bien como para adultos, ¿no? Adultos, ¿no? Y fíjate, otra cosa muy peculiar, es por ejemplo la musicalización que tenían estos programas, pues nada menos que era, por ejemplo, jazz, ¿no? O sea, jazz o música de cámara. Entonces, gran parte de las piezas o de los episodios más famosos de este conejo es el Barbero de Sevilla, ¿no? O sea, basado en una ópera. Sí. Y entonces, si hablamos también de una época, ahí hablamos como de los 60, me parece, ese episodio. Todavía las referencias eran no soliloquios, ¿no? Ahora la referencia de Los Simpson es hacia la televisión misma. Lo cual ya habla de un ensimismamiento, ¿no? Sí, como un cortocircuito, ¿no? Ajá. Y antes la parodia o el culto o la reverencia o el homenaje era a otros lenguajes, ya sea incluso pinturas. Había episodios que abordaban la pintura como parte del episodio, incluso tendencias surrealistas, abordaban óperas, abordaban música, digamos, compleja, literatura, un sinfín de elementos culturales que eran muy ricos, comparado a lo que hoy vemos con todo, y que yo creo que, por ejemplo, cuando puse el ejemplo de Los Simpson, también son íconos culturales de la cultura pop, pero sí estamos como en un ensimismamiento, ¿no? La tele hace reverencia a la tele y ya no se voltea a otro espacio, y eso es pues, como quizá lamentable, ¿no? Y además, otra vez, como están hechas ahora para la televisión, pues le han cambiado mucho esa dinámica, ese asunto, y ya no están compitiendo como competían antes, porque creo que había ahí una competencia de la Warner con Disney por el uso de la música clásica, de hacer referencias culturales. Ahorita que mencionabas de lo de las pinturas, hay un corto muy padre en el que Elmer los anda persiguiendo con Lucas y se meten a cuadros, y al Bugs Bunny se andan metiendo a los cuadros, y entonces los propios dibujos de ellos van cambiando de características de acuerdo a la corriente o el estilo de pintura de cada uno de los cuadros estos. Entonces, pues resulta divertido si conoces los cuadros, pero además te aproxima a esas formas de expresión si nunca los habías visto. Sí, por ejemplo, eran una generación, digamos, dorada, como muchos lo llaman. O sea, hablamos de que en esa época Mickey Mouse ya andaba también como incipiente nacimiento, Loquillo, Pájaro Loco. No, es más viejo el Mickey Mouse, ¿no? Un poco más, o sea, bastante más, como el 19, los primeros sí, porque tú 75 años de Mickey Mouse fue hace como 30 años, yo creo, 20 años. Como hace 20 años. Sí, entonces es más antiguo, pero Donald es un poco más contemporáneo con ellos, tal vez. Loquillo sí es un poco de la época creo que sí. Y esa época, reiterando, pues sí había demasiada sofisticación, digamos, de la animación, y ya iban para un público, digamos, entre infantil y adulto. Por ejemplo, como que se perfilaban, ¿no? O sea, los Picapiedra, cuando un poco después, incluso anunciaban cigarrillos, ¿no? O sea, en las salas de cine. Pero el tono de Bugs Bunny, el tono de Pájaro Loco, el tono de Mickey Mouse, pues era un poco más como más jovial, ¿no? O sea, más del desastre, demasiado entusiasta, y sí atraía demasiado al público infantil. Pero después lo que no entiendo por qué, o sea, sí entiendo que tiene que ver la televisión, pero también creo que hubo como una intencionalidad de irle bajando la complejidad a las historias, porque son más fáciles de retener, porque la cultura pop siempre va hacia el producto ya predecible,
porque es más fácil de digerirlo, es mucho más fácil de retenerlo, mucho más fácil de poderte distraer y no perder el hilo de ninguna historia y poder vender más fácil. O sea, es que, bueno, yo creo que sí tiene que ver la televisión, porque los guionistas y productores de la televisión tienen el prejuicio de que el público de televisión, primero, casi no les está haciendo caso. ajá. No se concentra porque está ocupado con otras cosas y se distrae muy fácilmente. Entonces tienen que mandar historias mucho más elementales y simplonas. Yo creo que se equivocan de medio a medio porque hay otros programas que son no tan simples. Aquí hemos comentado de algunos. Uh-huh. Y la gente... Los mismos Simpsons que estabas mencionando, y la gente se concentra y se fija en las referencias culturales y cinematográficas y literarias. Pero bueno, ese es parte del prejuicio que hay. Y al público del cine le puedes dar cosas más complejas porque está más concentrado, está a oscuras y está frente a una pantalla porque él quiso. Y la otra cuestión es que a este personaje, igual que otros, los norteamericanos lo utilizaron para hacer propaganda de guerra. Sí, claro. Y cuando lo pasan a la televisión dejan de hacer ese tipo de uso. Siguen haciendo un uso ideológico, pero ya no las cosas de propaganda de guerra, porque eso era como para adultos. Cuando el personaje se empieza a hacer, como decías tú, infantil, y entonces también le van bajando un poco a las cosas sexosas. Pero hay en esto también una paradoja que se me hace un castigo para estos cuates, muy interesante, porque las clásicas, son las caricaturas clásicas, las que se han visto durante 50 o 60 años, son las que principalmente, creo, la mayoría de las que fueron hechas para cine y que tienen argumentos, pues decías, más sí, ricos, y son las que siguen encuentras en YouTube o te las llegan a pasar en la tele, en la televisión, ¿no? Entre las otras también. Y fíjate que ahora había como pasamos 75 años y la pregunta es si este personaje solo sigue como mascota de la Warner o todavía puede revitalizarse y puede sobrevivir al nuevo siglo, porque otros personajes lo han intentado. O sea, la Pantera Rosa, que es mucho más moderna, no ha podido cuajar. Loquillo no ha podido cuajar. Mickey Mouse tampoco puede cuajar. Y de hecho, cuando entrevistan a niños de 6, 7, 8, 12 años, estaba leyendo unas entrevistas, pues su única referencia hacia el personaje es: mis papás les gusta, quieren que yo lo vea. He visto fotos, se me hace chistoso, pero cuando lo critican de disperso, y lo critican de que es opaco. O bobo, yo creo también, ¿no? Porque ya resulta muy... Yo creo que Bob Esponja es más bobo, por ejemplo, ¿no? Con todo que también es muy malicioso. El personaje finge ser bobo, pero las historias están llenas de malicias y hasta picardías sexuales, y sobre todo, no sé por qué tiene muchas referencias laborales. Ajá, y hay una lucha, hay una guerra de clases ahí muy marcada, ¿no? O sea, y es rarísimo en la televisión norteamericana. Tienes al Esquirol, tienes un caldo de cultivo muy complejo. Y todo el tiempo comentarios de cuestiones laborales, que si la seguridad laboral, la higiene, en fin. Pero estamos con Bugs Bunny. Estamos con Bugs Bunny. Y lo ven como básicamente como opaco, o sea, y que ese es el gran problema, y que los chistes son, pues sí, como demasiado desangelados, ¿no? Bueno, vamos a hacer Seguimos hablando de este conejo loco y de lo que representó toda una época. Fíjate que en los 70s, 80s, 90s le fue bastante mal, o sea, igual el nuevo siglo. O sea, es como una gran figura que representó, como decías, propaganda en la Segunda Guerra Mundial. Después se adaptó como a historias un poco más dulces y divertidas, pero bueno, quitando toda esa parte bélica y toda esa parte sexual. Pero cuando llega a los 70s, como que empieza a empobrecerse frente a nuevos productos. Y llega un momento en que va cambiando la tecnología, o sea, se empieza a buscar darles volumen, meterlos a una era digital, a una serie de gags, como de patrones patrones de la época, o incluso se empieza a plantear cosas como que hay un villano, como ese rollo de épico, ¿no? O sea, tienes al bueno, tienes al malo, y él no funciona ahí porque él era desalmado, divertido, desparpajado, casi delincuente, ¿no? De hecho,
y tenía un tono, yo creo que sigue siendo muy ácido, o sea, la gente que se da la oportunidad de verlo, él sigue siendo ácido y sigue siendo una manera pero muy ¿cuál, buena. las nuevas que han hecho? No, las, el de los 40s. Esas conservan filo. Porque incluso es un gran troleador, ¿no? O sea, es como, digamos, a niveles de House o a niveles de Wilfred, que es así, sabe humillar, sabe burlarse. Y tiene una actitud guerrillera frente al pobre del Elmer gruñón, que hasta luego sentía una compasión por él. Ajá, de hecho, incluso te llegaba a caer mal Bugs Bunny porque era extremadamente demasiado manchado, insensible, ¿no? Sí. Pero ahorita en la época contemporánea, en los nuevos productos, pues es complicado encajar, porque ahorita hablábamos fuera del aire que, por ejemplo, los productos para niños de 3 a 7, de 3 a 6, a 8 años, son muy simplificada la presentación visual, historias también muy pensadas para ellos, que lo logren enganchar, y que incluso se logren buscando que aprendan diálogos. Sí, tiene un tono educativo. Ajá. Lo siguiente tiene que ver con algo como con un poquito de humor, pero sigue siendo sin tanta acidez, ¿no? O sea, sin tanta, digamos, maldad o malevolencia. En los personajes sigue siendo como todo muy sitcom, ¿no? Como de nada más lo divertido es el lugar en sí mismo, no tanto la polarización de personajes. Y ya las caricaturas para adultos pues tienden a ser como más épicas, buenos, malos, chistes mucho más manchados, y es ahí donde quizá él podría caber, pero pensar en reconstruirlo en esta época tendría que tener un muy buen dibujante que no lo quiera llevar al 3D, o sea, que vea que no le quiere dar un volumen que no le corresponde. Ajá, que chequen en caricaturas como El Último Show o Hora de Aventura. Ese tipo sigue siendo vigente, o sea, podría encajar perfectamente el dibujo de Bugs Bunny ahí, que no busquen crear una historia de villanos, o sea, de gran villano y de gran héroe, sino que mantengan ese... Bueno, es que los gringos se han ido con la finta de hacerlo un héroe ahora. Ajá. Y entonces han llegado al mal gusto de que, por ejemplo, en los Tiny Toons aparecía con bata de seda, ajá, dando consejos, y luego en la de Space Jam, ajá, sale también él ahí como de patriarca, como de líder decente de la sociedad de los dibujitos, y eso es totalmente la antítesis de lo que nos estabas y fíjate comentando. Que su última buena aparición, digamos, o una buena aparición que tuvo, fue en esta película icónica, o sea, buena o mala, no sé, pero icónica, de Quién engañó a Roger Rabbit, en la que incluso Disney lo quería ahí en su película, y el acuerdo fue, aparece Bugs Bunny, pero misma cantidad de chistes, misma cantidad de líneas que Mickey Mouse. Entonces ahí todavía lo mantienen como el rey. Pero ¿en cuál dices? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Quién mató a Roger Rabbit? ¿Quién engañó? No sé. ¿Quién engañó? Es una película del 80. Sí, pero el conejo ese que sale no es... No, pero sale ahí ya. O sea, salen cientos y cientos de personajes, sale Dumbo, entonces, pero ahí todavía lo que iba aparece como un rufián, o sea, el poco tiempo que aparece como personaje malanda, insensible. Ahora tendría que salir como un negro. Prácticamente. Como los cuates estos, como uno de los negros que han sido asesinados y golpeados por la policía neoyorquina y otras partes, ¿no? Porque era el papel que le tocaba a él. Sí, era la metáfora. Hay cazadores y ya vemos los que somos cazados y nos podemos burlar de estos canallas. El marginal que se burlaba de la autoridad, ¿no? Sí, pero eso a lo mejor ya mejor le cambiaron el estilo. Sí, digo, ya se acabó el tiempo, pero digo, es un personaje que habla mucho de lo que ha pasado y también mucho de lo que fue una industria, de lo que es ahora, y obviamente de lo que era el público hace 70 años y de lo que hoy es, ¿no? O sea, de cómo cambian las cosas, y pues ya, sería todo por... Radio, emancipación, de convergencia, proletaria, This is a demonstration of Ustream